La Asamblea del Pueblo se pone al tanto de los estados financieros del gobierno respecto al anteproyecto de los presupuestos generales del Estado para el año fiscal 2014, los cuales se estiman en 1.390 mil millones de libras sirias. El Ministerio de Exteriores afirma que Kerry sigue dando declaraciones que puedan causar el fracaso de la Conferencia de Ginebra antes de celebrarla. Las Fuerzas Armadas logran grandes avances en su persecución a los terroristas. Buenas noches, amables televidentes. Bienvenidos al boletín informativo del canal Sirio Internacional. En su sesión celebrada este domingo, la Asamblea del Pueblo se puso al tanto de los estados financieros del gobierno respecto al anteproyecto del presupuesto general del Estado para el año fiscal 2014, que se estima en 1.390 mil millones de libras sirias. El anteproyecto asignó unos 50 mil millones de libras sirias para la reconstrucción y la rehabilitación de las instalaciones públicas y para la indemnización por los daños sufridos por las instalaciones privadas a causa de la situación actual. Asimismo, considerar como una prioridad garantizar el retorno de los desplazados a sus hogares. El primer ministro sirio Wael Halaki visitó algunas salas de almacenamiento y comercialización en Damasco para ponerse al tanto de los precios y la actividad mercantil. Al-Halaki afirmó durante su visita que el gobierno ofrece grandes esfuerzos en cooperación con las oficinas de comercio y la sociedad civil para poner fin a la subida de precios y proporcionar la cantidad adecuada de verduras, frutas y otros productos. Al-Halaki aclaró que el objetivo de esta visita es conocer de cerca la situación del mercado y tomar las medidas necesarias en colaboración con la Unión de Oficinas Comerciales y Actores Económicos. Asimismo, aseguró que el ciclo de producción en el sector agrario e industrial empezó a buen ritmo y las medidas consecutivas del gobierno conducirán a más descenso en los precios, sobre todo con la importación de varios productos básicos como las patatas, el pollo y el pescado. Una fuente oficial en la Cancillería siria afirmó que el secretario de Estado de Estados Unidos, John Kerry, sigue dando declaraciones destinadas a frustrar la Conferencia de Ginebra antes de su celebración, lo que se considera como una intervención flagrante en los asuntos internos de Siria y una agresión contra el derecho de los sirios a la autodeterminación. La fuente agregó que si Estados Unidos fuera sincero en su cooperación con Rusia en patrocinar la Conferencia de Ginebra, Kerry tendría que comprender que el pueblo sirio es quien tiene el derecho de elegir a quien lo gobierna y decidir su futuro político sin ninguna injerencia externa. La fuente agregó que Kerry debe comprender que el éxito de la conferencia depende únicamente de la voluntad de los sirios de llegar a un acuerdo entre sí para poner fin a la violencia y al terrorismo y alcanzar un arreglo político que conlleve a una amplia contribución en determinar el futuro de Siria. El líder supremo de la Revolución Islámica iraní, Ali Khamenei, afirmó que Estados Unidos se representa la potencia más odiada para todos los pueblos del mundo y que Israel es un ente ilegítimo. Durante su encuentro con miles de estudiantes iraníes en ocasión del Día Nacional de la Lucha contra la Arrogancia, Khamenei dijo que los funcionarios estadounidenses reiteran su disposición de dialogar con nosotros y al mismo tiempo afirman que todas las alternativas están por encima de la mesa. Sobre las conversaciones con el Grupo 5+1 acerca del programa nuclear de su país, Khamenei reveló que no se siente optimista con estas negociaciones, afirmando que el retraso en este expediente conllevaría a retraso en otros expedientes. Paralelamente, el vicecanciller iraní para asuntos legales y miembro del equipo de negociaciones iraní, Abbas Araghchi, destacó que Teherán no aceptará ningún ajuste a su expediente nuclear con fines pacíficos que no establece el levantamiento de las sanciones occidentales contra su país.
La ciudad estratégica de Sfira está bajo control del ejército árabe sirio. Este es un nuevo logro militar que según todos los criterios militares representa un punto de inflexión en la tarea que cumple el ejército árabe sirio en el norte. La ciudad se considera como la capital de los terroristas en la campiña sureste de Alepo y el punto de enlace con la frontera con Turquía. La operación militar empezó con la preparación del plan que no se limitó a bloquear a Sfira de todas las partes y atacarla desde todas las entradas, sino que pasó a vulnerar las filas de los armados mediante la infiltración de unidades bien entrenadas al corazón de la ciudad y posicionarse en puntos estratégicos cuya misión era de inteligencia, además de prepararse para tomar la ciudad desde dentro, donde el ataque comenzó desde 3 ejes. La importancia de la ciudad de Sfira no solo se radica en su extensión geográfica y el número de sus habitantes que supera los 100.000, sino que está en su posición estratégica e importante como cercanías de defensa militar, el Instituto de las Científicas y los aeropuertos de Queirs y el Internacional de Alepo, además de calificarla como la puerta oriental de la capital económica de Siria. El ejército árabe sirio logró con recuperar el control de esta ciudad grandes objetivos para las unidades militares desplegadas al norte. Los más importantes son: primero, reforzar las fuerzas sirias desplegadas en el norte. Segundo, se considera como un gran golpe contra los armados ya que formaba la sede de sus operaciones. Tercero, asegurar el camino de Alepo a Raqqa y Deir ez-Zor. Cuarto, proteger los establecimientos industriales y agrarias en el lugar. Quinto, proteger la planta de generación eléctrica que suministra con electricidad a Alepo y produce más de 1000 megavatios. Sexto, poner fin al asedio del aeropuerto militar de Queirs. Séptimo, asegurar la carretera que une Alepo con Hama. Este gran logro del ejército árabe sirio abrió las puertas ante nuevos logros en los barrios orientales de Alepo para recuperar luego la capital económica del país por completo. Comenzamos nuestras noticias de terreno desde Damasco Campo, donde una fuente militar informó que destacamentos del ejército árabe sirio enfrentaron a terroristas que trataban de atacar puestos militares en la autopista de Al-Salam que vincula entre Katana y Quneitra, infligiendo bajas en sus filas. Asimismo, otros destacamentos aniquilaron zulos de grupos terroristas en la zona de Han al-Shih, las fincas de Beijing, Hosh al-Abbasiyya y Hina en Damasco Campo. La fuente añadió que las Fuerzas Armadas se encararon a grupos terroristas mientras trataban de infiltrarse desde el pueblo de Al-Jardín en Karakir, logrando eliminar la mayoría de sus integrantes. Asimismo, confiscaron documentos y pasaportes de terroristas de nacionalidades jordana y tunecina y publicaciones del Frente al-Nusra que incluyen instrucciones de cómo elaborar artefactos, cinturones explosivos, granadas, dinamitas y detonadores. Un proyectil de mortero disparado por terroristas cayó este domingo en una fábrica de textiles frente a la iglesia de Mar Ilyas en la entrada del barrio residencial de Duera en Damasco, causando un gran incendio en dicha fábrica. Una fuente policial informó que el atentado terrorista ocasionó colosales daños materiales en las tiendas comerciales sin que se registraran víctimas mortales o heridos. Destacamentos del ejército acabaron con terroristas en los barrios de Bab Hud y Al-Qusur en Homs y les destruyeron pertrechos bélicos. En el campo de Homs, las Fuerzas Armadas consiguieron infligir significativas bajas en las filas terroristas en los pueblos y localidades de Al-Khalidiyya, Ad-Dar al-Kabira, Kisin, Mhin, Ad-Dar al-Sheikh, Hakim Ibrahim en Arrastan. El Departamento de Arqueología y Museos recuperó 69 piezas históricas traficadas ilegalmente, además de 14 estatuas de Palmira y 22 jarras que datan a la era romana y de bronce. Por su parte, el referido departamento recibió dichas piezas de las autoridades libanesas en coordinación entre las embajadas de ambos países y el Alto Consejo Sirio-Libanés, en aplicación del tratado en materia de la lucha contra la comercialización y el tráfico ilícito de piezas arqueológicas. En Palestina ocupada, las brigadas de Al-Qassam derribaron un avión israelí de espionaje no tripulado al norte de la Franja de Gaza. Mientras tanto, los vehículos de la ocupación israelí se adentraron al norte de Beit Lahia, en la Franja de Gaza, en medio de tiroteos.
en la ciudad de Nablusa, al norte de Cisjordania, las excavadoras israelíes destrozaron las tierras de cultivo al suroeste de la ciudad. En Al-Quds ocupada, las bandas de colonos israelíes irrumpieron en los patios de la mezquita de Al-Aqsa, mientras que las fuerzas de la ocupación detuvieron a 16 palestinos durante redadas que llevaron a cabo en diferentes partes de Cisjordania. En el mismo contexto, el Comité Islámico Cristiano a favor de Al-Quds advirtió que el Ministerio Israelí de Religiones emitirá una ley que permitiría a los judíos rezar en la mezquita de Al-Aqsa por primera vez desde el año 1967. El comité advirtió en un comunicado de que la nueva ley dividirá la mezquita entre los musulmanes y judíos, pidiendo del Consejo de Seguridad y de la comunidad internacional cumplir con sus obligaciones y obligar a la ocupación israelí a detener sus planes que van en contra de la ley internacional. Y antes de finalizar, un resumen de las principales noticias. La Asamblea del Pueblo se pone al tanto de los estados financieros del gobierno respecto al anteproyecto de los presupuestos generales del Estado para el año fiscal 2014, los cuales se estiman en 1.390 mil millones de libras sirias. El Ministerio de Exteriores afirma que Kerry sigue dando declaraciones que puedan causar el fracaso de la Conferencia de Ginebra antes de celebrarla. Las Fuerzas Armadas logran grandes avances en su persecución a los terroristas. Estimados televidentes, esto ha sido todo por hoy. Muchas gracias por la atención prestada. Hasta mañana.